Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó ya hace algunos años nuestro invitado de hoy, Néstor Henry Gutiérrez Miranda. Gutiérrez Miranda hizo nuestra maestría siendo un jovencísimo novel abogado, hace algunos años, dedicado al proceso penal, ejerce la abogacía en el Foro Penal de Juliaca, Perú, y además es profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Alas Peruanas Regional Juliaca. Néstor Henry es un hombre preocupado por el buen funcionamiento del sistema acusatorio. Él afirma que existe en el Perú, yo tengo mis serias dudas porque en la realidad veo que eso así no funciona, pero él sostiene que en los proyectos que él ha manejado ha funcionado y bien, y por tanto puede aplicar en el desarrollo del procedimiento, particularmente en el desarrollo de la audiencia de juicio penal, la teoría de las objeciones, que maneja muy bien, aparte de que conoce cómo se litiga en los Estados Unidos. Entonces habla de interrogatorio directo, de contrainterrogatorio, de cuáles son las facultades de quien ofrece la prueba, de quien no la ofrece, y por supuesto de las del juez. A mí me parece de la mayor importancia el tema, por dos razones. Primero, porque yo sostengo que el único sistema procesal que tendría que regir en consonancia con el texto constitucional, adecuándose al concepto de debido proceso, es el sistema acusatorio. Toda América Latina hasta hace muy poco tiempo ha estado preñada de justicia inquisitiva. Y en los últimos años, a partir de que en Buenos Aires, en Argentina, en 1994, aplicaron un sistema acusatorio, con posterioridad empezaron a hacerse sistemas acusatorios en lo penal de toda América Latina con suerte diversa. Recuerdo, por ejemplo, que en Colombia, que es el país rey del sistema inquisitivo, con un código general del proceso absolutamente inquisitivo, yo diría que cuasi nazifascista soviético, cuando se dictó la ley procesal penal, se puso un sistema acusatorio en el cual se prohibía en forma expresa que el juez hiciera preguntas en el desarrollo del juicio. Como el proceso civil es exactamente lo contrario, y no solo es deber el no preguntar, sino que es deber expreso el preguntar, en lo que ellos llaman pruebas de oficio. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con ese motivo, demandó ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de la ley procesal penal en cuanto no posibilitaba esta prueba oficiosa. Y la Corte Constitucional dijo que hacía la esencia misma del sistema acusatorio que los jueces no preguntaron. Es decir, el juez es juez, no subroga a ninguna de las partes, no asume el papel de las partes, ejerce una real imparcialidad, no hace las cosas, no subroga a las partes. Y entonces lo que hace el juez es mirar, mejor escuchar y callarse la boca. Y si el fiscal no prueba el hecho, la existencia del hecho, o la acusación, la imputación, la autoría que está persiguiendo punir, entonces el juez tiene que absolver mirando la Constitución en función de la manda indubio pro reo. Pero esto se ha puesto en América Latina con jueces que no están preparados filosófica, política, jurídica, ideológica ni prácticamente en el sistema. La gente aprendió el sistema inquisitorio en la facultad, lo ven practicar desde hace 500 años en el Perú, desde la conquista misma, los jueces son todos, son el sujeto principal, a tal punto que el imputado es el objeto del proceso, no el sujeto o el sujeto principal del proceso penal. Y así va, ¿no? Yo lo he dicho ya varias veces que por las noches
veo el programa en YouTube que se llama Legis Perú, donde todos los días hay un juicio diferente. Y veo cosas absurdas lo que hacen los jueces preguntando, ¿no? En forma similar, la semana pasada pude escuchar un audio de una audiencia de un juez chileno que durante 27 minutos le discute a la parte que le objeta que él no puede preguntar en el sistema acusatorio propio de Chile. Una cosa vergonzosa, una cosa realmente que hace caer todo el sistema de justicia, discutir 27 minutos con el juez para que se aparte, porque está preguntando con una teoría del caso absolutamente diferente de la que están llevando el fiscal y defensor, ¿no? Bueno, de esto se trata. La tarea de Néstor es precisamente mostrar que cómo tiene que ser el sistema y que quienes son las partes las que preguntan. Quien imputa y quien defiende al imputado, el fiscal, el querellante, el acusador, quien fuere, y su abogado. Y para esto me ha propuesto que tengamos una conversación sobre la teoría de las objeciones dentro de la teoría del desarrollo del juicio respecto del caso justicial. Esto vamos a conversar. Esto hace mucho que no te veo personalmente, te doy la más cordial bienvenida, esta es tu casa. Sos egresado de la maestría, además un egresado muy, muy particular. Néstor, sus primeros viajes los hacía en bus. Venía desde Juliaca hasta Lima, y venía hasta Salta, hasta la quebrada de Humahuaca. Ahí cruzaba la Argentina y se venía en bus desde Humahuaca hasta Rosario, ¿no? Eran varios los chicos de ese momento que venían de Puno y de Juliaca. Uno recuerdo que tuvo un bus de 36 horas ininterrumpidas para poder llegar a mi maestría. Todo un mérito que yo se los agradezco, los felicito y siempre digo que es una cosa muy destacable para todos ellos. Néstor, quiero que escucharte sobre el tema. Quiero plantearte algunas preguntas muy puntuales. Primero quiero que me digas si vos crees que en el Perú existe realmente el sistema acusatorio, si los jueces lo están practicando o si por el contrario mezclan rasgos notablemente inquisitivos con lo que tendría que ser la legislación ahora absolutamente inquisitiva. Néstor, te recibo, te escucho con toda atención. Mi primera pregunta fue esa. Avante. Bien, muchísimas gracias, querido maestro, por la cordial invitación de hacerme partícipe de esta jornada de ciclo de conferencias que viene realizando exitosamente ya en estos últimos años y que pese a pandemia usted no ha parado, y para mí es un orgullo participar en esto. De hecho, estaba viendo pues muchas conferencias que han realizado los diferentes egresados de la brillante y bonita carrera de la maestría de Rosario, la entrañable maestría que todos recordamos, donde nos permitió justamente conocer a muchísima gente de Latinoamérica, hermanos desde México, porque en mi corte éramos más de 120 alumnos, 120 egresados que había de Costa Rica, México, Argentina y en realidad toda Latinoamérica. Para mí ha sido una experiencia muy, pero muy bonita haber compartido y como dice usted, haber viajado desde Perú en bus, un largo viaje, pero todo eso se hace por pertenecer a esta bonita maestría que usted la dirige hace muchos años y es reconocida en todo el mundo y ahora estoy muy contento de ser su alumno y usted que sea mi maestro y bueno, esas son mis primeras palabras. Y con respecto a su pregunta, querido maestro, normalmente yo siempre suelo iniciar a veces las charlas o las conferencias, siempre haciendo un poquito de algo de la literatura, algo que tenga que ver, algo con el derecho, ¿no? Y es que muchas veces cuando somos nobles estudiantes o nobles abogados, empezamos a leer ciertos libros que de pronto nos marcan. Y a mí verdaderamente me marcó mucho sus libros de usted, y también hay un libro que me marcó bastante, es el libro de Steven Goldberg, porque fue un libro que yo empecé a leer para
ver justamente mis primeros casos en la oficina que yo dirijo en el despacho jurídico, se llama Mi primer juicio oral. Y en ese libro se señala que los litigantes son los redactores de la obra teatral llamada juicio oral y que el abogado es el director exclusivo de ese teatro. Ese texto nos enseña y trata de los principales elementos, los principales estrategias, herramientas y técnicas que los abogados pueden utilizar cuando se inician en estas artes de litigio oral. Es decir, cuando los abogados, evidentemente, vamos por primera vez a un determinado juicio, y este libro nos enseña cómo desenvolvernos adecuadamente en un juicio. Sin lugar a duda, este libro marcó un poco de la forma en que yo veía cómo era un juicio. Y a la pregunta que usted me hace, querido maestro, en realidad, en toda Latinoamérica, ya de la década de los 90, 2000, iniciaron las olas reformistas de cambiar en algunos países de un sistema inquisitivo y omisto a uno de corte acusatorio. De hecho, Perú fue uno de los últimos países que se unió a esta ola reformista, ¿no? Porque en el Perú tuvimos un cambio legislativo a través del decreto ley 957 del año 2004, Colombia, que conozco muy bien el Código de Procedimiento Penal colombiano, que es la ley 906, ¿no? Efectivamente, de pronto han ido cambiando con una innovación, con una revolución y también con una evolución todo esta reforma. Y los papeles de cambio de sistemas procesales evidentemente son distintos de sistema a sistema. Sin embargo, yo quiero acotar que este Código Procesal Penal peruano todavía tiene muchos y muchos resabios inquisitivos. Por ejemplo, una prueba de oficio, la investigación suplementaria, y hay muchas instituciones jurídico-procesales que todavía tenemos en la legislación peruana. Lo que me gusta un poco de Colombia es que a través de la jurisprudencia, ¿no?, la Corte Constitucional, porque en Colombia se llama Corte Constitucional y acá en Perú la Corte Suprema, sacaron evidentemente de desglose o quitaron lo que es la prueba de oficio. En materia penal, en Colombia está prohibido la prueba de oficio, lo que en materia civil sí lo hay. En Perú todavía tenemos eso, y es un problema cuando vamos a un juicio oral. Eso solamente a señalar esto. Y si hablo con respecto a la teoría de las objeciones, porque es el tema que nos convoca a conversar de la misma manera, aún los jueces... Para un segundito, para un segundito. Si yo tengo un sistema acusatorio con la capacidad de los jueces de probar de oficio, el sistema dejó de ser acusatorio. Correcto. Quiero que usted entienda, mi querido amigo, si este es un vaso de agua clara, cristalina y pura, y si yo en este vaso de agua, sistema acusatorio, tiro una gota de tinta negra o azul, todo el agua se tiñe de gris o de azul según la calidad y la cantidad de tinta que le haya echado. Por tanto, el código más acusatorio que se te puede ocurrir, si en algún momento dice, en el excepcionalísimo y excepcional excepción caso que los jueces pregan preguntar, es una endijita inquisitiva por la cual se mete el juez a preguntar lo que quiera y al día siguiente entra un regimiento entero con caballos y cañones. Por tanto, el sistema, no hay sistema acusatorio si hay prueba de oficio. Eso se llama sistema mixto, y el sistema mixto sabes que no existe como tal porque la inquisitoriedad se basa específicamente en la imparcialidad del juez, ¿no? Por tanto, yo quiero dejar en claro que, en mi opinión, técnicamente el Perú no tiene sistema acusatorio. Que a vos un juez te deja hacer una pregunta y que el objeto es la pregunta de él, es casi un milagro de Dios. Una cosa así, a mi gusto, prueba la existencia de Dios. Hace un milagro, ¿no? Si vos lograste milagros, ese. Porque por lo que yo veo en Legis Perú, cuando hay un juicio, son cosas desastrosas, ¿eh? El otro día he visto, por ejemplo, una pelea de un juez contra un defensor general porque estaba sin corbata. La semana pasada un juicio que llegó porque no se ve a quién estaba defendiendo. Son cosas que se pelean terriblemente y que te cuento si alguien quiere pararlo a un juez con la pregunta, ¿no? Lo primero, mi disenso con lo que estás diciendo. Ustedes, acusatorio, nada.
que algún juez quiera hacer las cosas bien es un beneficio para vos y Dios te ha puesto en el camino para que lo ayude, pero nada más que eso, ¿no? En este tren de cosas, preguntarme primero cómo pueden ser los interrogatorios, qué es un interrogatorio directo y qué es un contrainterrogatorio para poder entender yo qué son las objeciones. Bien, sí, tiene razón, querido maestro, con la respuesta que usted acaba de brindar. Evidentemente, no solo en el Perú, sino casi en todos los códigos procesales penales en Latinoamérica. Claro. Claro, En casi en todo. Ecuador, en Colombia, en todas partes. Ecuador, Colombia, seguimos manteniendo muchos rezagos inquisitivos y los códigos, pues evidentemente, cuando usted dice se dañó con una tinta, ya no es un sistema acusatorio puro, ya se dañó, se tintó, y más con lo que todavía los jueces vienen a litigar, ¿no? Justamente, o mejor dicho, a participar como juzgadores, y llevando el chip de antiguos códigos, y ellos pues son así y siempre van a ser así. Y lo que yo propongo en esta pequeña charla es que cómo a través de las objeciones nosotros podemos controlar esas preguntas de pronto que los jueces hacen o nuestra contraparte realiza. Por tanto, lo que quiero decir a continuación es que esta teoría de las objeciones, que es parte de la litigación oral o de la teoría de la litigación, que yo lo llamo así, ha sido un poco olvidada por los doctrinarios, por la jurisprudencia, un tanto que recién en este tiempo están llevándose a cabo investigaciones y en Perú poco se ha hablado y está esto progresivamente avanzando. Yo he dicho siempre en todas las conferencias que he hablado sobre esto que la litigación oral ha sido olvidada en el Código Procesal Penal. Y si hay instituciones jurídico-procesales sobre la litigación oral, son muy ínfimas, son muy limitadas, no nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, el artículo 378 del Código Procesal Penal, en el último párrafo, solo nos dice que podemos utilizar las declaraciones previas, ¿ok?, para utilizarlas en el juicio oral para dos ejercicios. Uno es para refrescar la memoria cuando un testigo no recuerda, y la otra es para evidenciar contradicción a un testigo o a un perito. Pero el problema va a que no nos dice cómo, de qué manera, cuál es el procedimiento a realizarlo. Y ahí va justamente esa teoría de la litigación oral que la doctrina, ¿no?, apoya justamente para que nosotros podamos interpretarlas y a través de esa doctrina podamos aplicarlas. Y esto también es importante decirlo. Con respecto a las objeciones, como sabemos, las objeciones es sin duda una de las armas más letales, como el mismo contrainterrogatorio, armas que tienen las partes y que se puede hacer uso de ellas para plasmar el derecho de defensa, el derecho a la contradicción, derecho que evidentemente es reconocido por nuestros ordenamientos legales, por nuestra Constitución y por los tratados internacionales. Solo como ejemplo y puntualmente... Un momento, pero a ver, primero dime, a ver, antes de entrar a las objeciones, ¿qué es un interrogatorio directo? Muy bien. ¿Qué se entiende por interrogatorio? Correcto, maestro. El interrogatorio directo son aquellos actos procesales que realiza justamente la fiscalía, o mejor dicho, o la defensa, cuando presentan un testigo como suyo para que sean interrogados en el juicio oral. Es decir, nosotros tenemos, para iniciar el juicio oral, tenemos siempre un auto de enjuiciamiento. En ese auto de enjuiciamiento están plasmados todos aquellos testigos o peritos admitidos para que sean examinados en el juicio oral. Si el testigo que ha sido debidamente debatido, ¿no?, en la actividad, digamos, en la fase de control de pruebas, en la etapa intermedia en el Código Procesal Penal peruano, ha sido ofrecido por la Fiscalía, entonces a la Fiscalía le tocará el examen directo. En cambio, si es que la defensa ha presentado el testigo como suyo y ha sido debidamente admitido en la etapa intermedia, irá a juicio oral para que haga el examen directo. Es decir, el examen directo se realiza por la parte que ofreció al testigo en un determinado juicio oral. Y cuando se hace el examen directo, las preguntas siempre deben de ser preguntas abiertas y cerradas. Otro tipo de preguntas están prohibidas. Es una pregunta abierta y es una pregunta cerrada. Las preguntas abiertas son aquellas preguntas, digámoslo así, para que el testigo pueda a viva voz dar información, ¿ok?, dar información en consonancia aquellas preguntas que sean
que no sean cerradas, que no sean sugestivas, que no sean... No me des vuelta. ¿Qué es una pregunta abierta? Dame un ejemplo de abierta y una de cerrada, para que lo pueda entender. Vamos a hacerlo bien simple esta charla. ¿Qué es una pregunta abierta? Y dame un ejemplo. Bien, las preguntas abiertas, maestro, en rigor, son aquellas preguntas que realizan, digamos, los sujetos procesales que han ofrecido un testigo y que esos testigos pues van a declarar espontáneamente. Pero seguí sin decirme qué es abierta. ¿Cuándo es abierta y cuándo es cerrada? Dame un ejemplo de pregunta abierta y dame un ejemplo de pregunta cerrada. Vos has puesto las dos palabras. Correcto. Dame un ejemplo de pregunta abierta. Una pregunta abierta, por ejemplo, ¿no? Yo soy fiscal y le pregunto a un testigo y le digo lo siguiente. Señor testigo, el día 24 de octubre, entre las 3 a 4 de la tarde, ¿usted recuerda qué es lo que hacía? Entonces, es una pregunta abierta para que el testigo pueda... Es una pregunta cerrada. Por ejemplo, una pregunta cerrada, ¿no? A ver, señor testigo, señor Juan Pérez, usted el día de los hechos, ¿dónde se encontraba? ¿Se encontraba en el jirón Carlos Aguirre o en el jirón 7 de junio? ¿Dónde se encontraba? Esa no es una pregunta sugestiva, va a dar una respuesta. Porque las preguntas sugestivas serían, señor Juan Pérez, ¿es verdad que usted estaba en el jirón Juan Pérez? Porque ya le estoy dando la respuesta. En cambio, la pregunta cerrada, no estás diciéndole, ¿no?, directamente para que diga sí o no, pero acá estás cerrando para que solamente diga eso, pero están permitidas en el examen directo. Esas son las, digamos, las diferencias que hay una pregunta abierta. Otro ejemplo de pregunta cerrada. Otro ejemplo de pregunta cerrada. Ya. El otro ejemplo. El fiscal, digamos, interroga a un perito balístico, y el fiscal le dice, señor perito, usted como conocedor, ¿no?, de balística forense, el arma de fuego, ¿qué calibre tenía? ¿Es de 9 milímetros o de 10 milímetros? Es de 9 milímetros, señor fiscal. ¿Se da cuenta? No le está diciendo la respuesta, pero sí le está cerrando dos preguntas. Dame ahora una pregunta sugestiva. Bien, las preguntas sugestivas son las que sugieren la respuesta. Por ejemplo, dame un ejemplo de pregunta sugestiva. Le pregunto a un testigo y le digo lo siguiente, ¿no? A ver, señor Juan Pérez, ¿es verdad que usted mató a la víctima el día 24 de octubre? ¿Sí o no? Es verdad, le estoy diciendo. Otra, ¿no? Señor Juan Pérez, ¿sí o no usted mató a la víctima? ¿Se da cuenta? Entonces estoy como que dando una pregunta. Ahora te hago una pregunta. Estamos hablando que en las preguntas directas, preguntar lo que vos quieras. En el contrainterrogatorio, que es el que hace la parte contraria a la que ofreció la prueba. Exacto. ¿Qué preguntas se pueden hacer en el contrainterrogatorio? Por regla general, como dice el profesor Alejandro de Castro, colombiano, que tiene un libro muy bonito que se llama El contrainterrogatorio, por regla general las preguntas son sugestivas. Todas las preguntas deben ser sugestivas. ¿Por qué sugestivas? Porque se supone que en el examen directo la estrella siempre va a ser el testigo o el perito porque va a hablar, va a dar detalles y todo. Por eso es que las preguntas tienen que ser abiertas para que se explaye el testigo. Ese es el testigo estrella que se va a lucir en un juicio oral. En cambio, en el contrainterrogatorio no va a ser el testigo ni el perito, sino va a ser el abogado. El abogado es la estrella, es la persona que se va a lucir justamente contrainterrogando. Entonces, si nosotros no conocemos al testigo porque es de la contraparte, yo no puedo hacer una pregunta abierta, porque si yo meto la pata ahí, puede hablar cosas de más y no me conviene en mi estrategia de trabajo a mi teoría del caso. Por tanto, a través de esas preguntas sugestivas, yo voy a limitar aquellas respuestas que da el testigo. Voy a controlar sus respuestas. Por eso que es muy importante en el contrainterrogatorio que el testigo o el perito solo diga sí o no. Un ejemplo, señor Juan Pérez, ¿es verdad que usted estaba el día de los hechos en la discoteca La Ley, sí o no? Sí. Y ese día estaba con Juan Pablo y Pedro Medina, ¿es verdad, sí o no? Sí, muy bien. Y ese día estaban tomando ustedes alcohol, ¿eso es correcto? Sí, muy bien. Ok, ¿y es verdad que Juan Pérez le asestó un botellazo en la cabeza a Diego Pérez? ¿Eso es correcto? Sí, muy bien, no más preguntas. ¿Se da cuenta? Entendido. Correcto.
Bueno, ahora te pregunto, cuando vos estás haciendo una pregunta, y la pregunta la hace al juez, ¿vos podés objetarle la pregunta al juez? El Código Procesal Penal en el Perú sí nos permite objetar al juez. En realidad no dice taxativamente o bajo el principio de legalidad puntualmente, pero nos permite el artículo 378, ¿qué nos dice el Código Procesal Penal, el inciso 4? El último párrafo dice, ¿no? Las partes pueden, ¿ok? Las partes pueden objetar las preguntas que se formule dentro del juicio oral. Entonces eso nos da cabida a poder objetar a nuestra contraparte las preguntas mal formuladas o las preguntas prohibidas, y también nos da lugar a poder, ¿a quién? Objetar al juez. La única regulación que encontramos de la teoría de las objeciones en el Código Procesal Penal de manera puntual, de manera legal, de manera expresa, es lo que está en el artículo 378, inciso 4. No, ahí no está de manera, ahí lo estás haciendo una interpretación ampliativa del texto del artículo. No es expreso, no dice que yo puedo hacerlo al juez. Solamente no dice, que yo puedo no dice expresamente plantear a la parte y al juez, porque como no lo dice, la ley no distingue, yo no debo distinguir. Es tu interpretación de eso, ¿no? Correcto. Donde nos dice que podemos objetar a las preguntas que se formulen dentro del juicio. Entonces nos da lugar, como usted dice, a poder objetar ¿a quién? Al juez. Ahora, el Código Procesal Penal señala, el Código Procesal Penal de Perú señala que los jueces solamente deben de hacer preguntas de aclaración en el juicio oral a los testigos o a peritos, nada más. Pero muchas veces los jueces en la práctica aprovechan esa circunstancia o esa atribución para que ellos puedan preguntar a diestra y siniestra y preguntar lo que les venga en gana como jueces que son. Entonces, los abogados y los fiscales, muchas veces como estamos un poquito más abajo y los jueces siempre arriba, a veces tratamos de rendirse pleitesía, y para no pelearnos con ellos, para que no nos se agarren con nosotros en otros casos que evidentemente podríamos tener con ellos, mejor muditos y hacemos lo que ellos, aleluya, hagan, ¿cierto? Como pidiéndole pleitesía, por favor, no haga conmigo testigos. Entonces, la teoría de las objeciones nos faculta que nosotros podamos objetar al juez. Yo pienso que sí, y eso yo lo he puesto en práctica. Lo he puesto en práctica. Pare, un momentito. Acabas de decir una verdad a cal y canto, ¿eh? Has puesto el dedo en la llaga. Cuando yo pregunto quién le objeta al juez, estamos hablando de quién le pone el cascabel al gato y que el gato no lo arañe. El abogado medio no se le opone nada a lo que el juez dice porque tiene miedo. Tiene miedo Exacto. de perder este pleito y de que mañana en otros pleitos lo persigan. Eso es verdad, eso es una verdad a cal y canto, pero además es una cosa propia de la vida. Te lo cruzaste al juez, qué tonto abogado que sos, ¿no? Pero me parece a mí que el abogado que desempeña su oficio no puede callarse la boca cuando ve que el juez le está avasallando los derechos a su cliente. Él está para defenderlo inclusive del juez, error de verdad primariamente del juez. Yo quiero recordarte, mi querido Néstor, que el proceso nace históricamente como un límite al poder. Exacto. Y el límite, en primer lugar, no es a la policía, es al juez, que es el que puede mucho más que la policía. Por tanto, si vos te callás la boca frente al juez, el poder te avasalla, ¿no? Esto no se entiende en América, y lo que acabas de decir es una verdad cerrada, ¿no? Nadie se atreve a objetar las cosas del juez. Vos lo has hecho. Qué bien, te felicito. ¿Cómo te fue con eso que hiciste? Muy bien. De hecho, por experiencia propia. ¿Una objeción? Sí, me fundaron una objeción. ¿Te pasaron alguna factura después? Claro, o sea, evidentemente, en realidad no me pasó una factura, sino que ya el juez tuvo un poco más respeto conmigo en otros pleitos, pero no se agarraba conmigo, sino que también él ha visto que estaba en un grave error. Y le cuento, maestro, fue un juez, el más inquisitivo de acá de Puno, de Juliaca. No voy a decir el nombre, pero acá como usted sabe, los pleitos un poco más complejos, los casos más complejos de penas altas, veo un tribunal de 3 jueces,
que le hicimos el colegiado, ¿no? Y uno de esos jueces, pues, es el más carcelero, el más temido, porque a él todo era condena, 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 o sea, ese señor era inquisitivo al 100%, ¿no? Entonces, a ese señor yo lo objeté, y evidentemente se molestó al inicio, pero los otros miembros del colegiado, se armó un incidente, evidentemente, a la objeción que yo planteé, porque fíjese cómo sucedió, ¿no? Era un testigo, mujer, ¿no? Y el juez, como ya conocíamos, ¿no? Porque hay un dicho que siempre es bueno, cuando uno va a juicio hay que conocer a qué juez te involucras, si es dogmático, si es doctrinario, cómo le gusta, entonces hay que saber eso. Y todos sabemos que ese juez pregunta diestra y siniestra, incluso les dice cosas que no tienen nada que ver en el proceso. Y ese juez estaba realizando, ¿ok? Estaba realizando preguntas sugestivas, en primer lugar, preguntas repetitivas, impertinentes. Ni un abogado decía a nadie. Entonces yo le dije, objeción, señor juez, a las preguntas que usted está realizando, con el debido respeto le digo. El Código Procesal Penal permite que usted haga preguntas, pero solo preguntas de declaración de aquello que nosotros, pues de pronto, no hayamos preguntado para aclarar. Pero lo que usted está haciendo en este momento, está realizando preguntas sugestivas, porque está sugiriendo, lo cual no es permitido. Usted está dando preguntas impertinentes porque le dicen no tiene nada que ver de hablar otro de asunto. Y lo que haciendo preguntas repetidas, ya preguntamos eso, no entiendo esas preguntas. ¿Cómo empezó así? Y además se armó un incidente y la circunstancia es que debatimos como 15 minutos y al final el colegiado dio un receso para debatir adentro y salieron nuevamente y por mayoría los otros dos me dieron la razón y quedaron fundada mi objeción y le instaron a ese juez, que era el más canero, el más inquisitivo, a que no haga ese tipo de preguntas, porque como todo ahora es grabado por audio, por videocámara, entonces ellos querían cuidarse y lo decían, ¿no? Efectivamente, nosotros como jueces no podemos hacer ese tipo de preguntas. Y me dieron fundada y bueno, desde ese momento cada vez que voy a juicio oral, el juez ya, cuando estoy yo, ya no hace esas preguntas, ni una pregunta, se calla. Y yo me he encontrado con él varias veces y me dice, doctor, ¿dónde has estudiado, no? Claro, yo estudié en Argentina y he hecho mis cursos, ¿no? Ah, muy bien, ¿no? Entonces, como, y por eso es que uno ya se gana, digamos, respeto haciendo estas cosas, pero todo lo hago pues para que funcione bien, como usted decía en un inicio, el proceso penal, acorde al debido proceso y a la garantía procesal. Oye, Jorge, a ver, te pregunto ahora, con la pandemia, ¿están haciendo juicios virtuales en el Perú? Sí, sí, maestro, estamos haciendo juicios virtuales, casi todo es virtual por la aplicación Google Meet. Todas las audiencias son virtuales. ¿Has visto alguna condena en juicio virtual? Exacto, muchísimas, muchísimas condenas en juicios virtuales. Y eso es un problema, porque a mí me ha pasado... A ver, la pregunta puntual es, cuando estamos... Sí, sí hay muchas condenas, maestro, en audiencias virtuales. ¿Qué es lo que te ha pasado a vos? Bueno, en rigor, con respecto a la litigación oral, me ha pasado muchos problemas por un tema de conexión, porque usted sabe que cuando uno interroga a un testigo, se necesita estar físicamente para mirar, o sea, el juez tiene que mirar por el principio de inmediación cómo responde el testigo, cómo es su personalidad, cómo si baja la cabeza o no, qué respuesta da, cómo controlo. Pero virtualmente, muchas veces todos apagan la camarita. El fiscal, todos con una foto, hasta el juez muchas veces, y los abogados todos sin foto, hasta el testigo. Cuando está declarando, no puedo activar mi cámara porque tengo poca señal, entonces el juez permite, para que sea su examen, que esté solamente su foto. Y eso no permite que uno pueda interrogar bien. Estás interrogando y quieres objetar. Pero eso es directamente, eso es monstruoso, es inconstitucional de aquí a la China. Exacto. Y así condenan, maestro. Y lo aceptan a eso. Lo aceptan acá. A lo ver, aceptan. ¿Es posible que el imputado esté en la prisión, por ejemplo, y su defensor en su despacho, en su casa? ¿O están Así juntos es. necesariamente? No, pueden estar en el lugar que uno quiera. Uno del penal, el cliente y el abogado puede estar en su despacho o en su casa. Es decir, ¿cómo es posible que se haga un juicio contra un imputado si su abogado no está al lado?
para él poder hablarlo, para poder conseguir su consejo. ¿Vos crees que el abogado está al lado del pleito a 1 kilómetro de distancia, mirándolo en la pantalla? Eso me parece que no es así, ¿no? Claro, igualmente, ¿no? Igualmente, eso pasa y esto es lo que estamos viviendo y en base a eso están condenando. Y otra cosa, Yo a veces... quiero que sepas que en Chile se ha dicho que todo esto es inconstitucional. Ya hay mucho movimiento en España. Se está diciendo que todo esto es improcedente y antijurídico, ilegal e inconstitucional, ¿no? Esto lo hacemos para seguir trabajando en tiempo de pandemia, pero rompiendo el derecho de defensa severamente. Qué pena que esto ocurra en el Perú, ¿no? Qué pena. Sí, así Oye, está. una pregunta más, ¿no? ¿Cómo aplicás en las audiencias virtuales, cómo aplicás correctamente las técnicas de litigación oral? ¿Cómo se pueden aplicar? Estamos con fotos. En audiencias virtuales. O, Sí. mira, en En una audiencias audiencia virtuales... virtual, ¿cómo se aplican las técnicas de interrogación directa y objeciones? Bueno, en realidad, en rigor de verdad, es difícil de aplicar las técnicas de litigación oral a través de una pantalla. Es muy complicado, no se puede hacer virtualmente, no sale la técnica. Para que la técnica salga bien, necesitamos que sea presencialmente, físicamente. Virtualmente no es posible, lo he intentado y no es igual. Rompemos mucho, digamos, muchos conceptos básicos o rompemos lo que los doctrinarios han señalado de cómo realizar una técnica. Solamente mire para decirle, hay una técnica que se llama el uso del uso de las declaraciones previas para poder evidenciar contradicción a un testigo o a un perito, ¿cierto? Esa se llama una técnica, hay una técnica llamada CARA y una técnica llamada CAC. La técnica CARA, exclusivamente, es para refrescar memoria de un testigo de que, vamos, se olvidó, su respuesta puede ser porque declaró hace muchos años, 3, 4 años atrás, pero él declaró en sede de la fiscalía, o sea, antes de ir a juicio, hay una declaración previa. Esa declaración previa nosotros podemos utilizar, ¿no?, para refrescar la memoria del testigo, para evidenciar contradicción. Pero para ello se requiere de ciertos pasos para que salga bien la técnica. Virtualmente es imposible, porque la técnica tiene que ser físicamente para que el testigo, ¿no?, cuando se hace una pregunta y se le pregunta, a ver, señor testigo, ¿usted ha declarado en este juicio anteriormente? Sí, sí declaré. ¿Dónde declaró exactamente, señor testigo? En la fiscalía. ¿Usted recuerda qué fecha? Creo que fue hace 3 años, señor abogado. Muy bien. Y usted en su declaración ha sido ha realizado una declaración conforme a la verdad, ¿sí o no? Sí, se declaró conforme a la verdad. ¿Usted firmó su declaración? Sí, sí firmé, doctor. ¿Y estaba conforme? ¿Nadie lo obligó a ser correcto? Sí, muy bien. Como usted sabe ya que su declaración ha sido conforme a la verdad, pero usted sabe dentamente que hay una pregunta que en el juicio oral que le preguntaron no corresponde a lo que anteriormente ha señalado y que se contradice. Entonces, ¿cómo yo ese documento, a través de la pantalla, le muestro, señor testigo, pues quiero que usted me lea esto? ¿Cómo sé que ese documento es real o no? ¿Cómo hago la técnica? Para que salga la técnica para evidenciar contradicción, necesito, primero, que el expediente judicial esté ahí, la declaración previa esté. Si no lo está, yo lo tengo que tener para que lo busque. Una vez que lo tenga, tengo que yo ir a mi testigo, decirle, señor testigo, ¿esta es su declaración? Sí. ¿Usted la firmó? Sí. ¿No? ¿Usted estaba conforme? Sí. ¿Me puede leer esta pregunta, por favor? A viva voz. Y cuando responde, ya se contradijo con lo demás y dice quedar al testigo como mentiroso, ¿no? Y ya no hay credibilidad en su declaración. Pero virtualmente, ¿cómo? No hay forma de hacerlo. Porque muchas veces, ¿qué problemas tuve? La carpeta fiscal, o mejor dicho, el expediente judicial, las pruebas, ¿no?, que tienen que ser actuadas en juicio, la fiscalía no lo manda. Todo está en un sistema automatizado que todo parece copia. No sabemos si es un verdadero documento, no sabemos nada. Y eso es un problema. No hay forma entonces de aplicar esas técnicas, maestro. Ese es un problema. Oye, nadie ha denunciado ante la Corte Constitucional del Perú, tan particular ella, este problema. ¿No han llegado a ellos?
para que pare todo este desmadre? En realidad no, porque los jueces, con el hecho de administrar justicia y en este tiempo en pandemia buscar ciertos mecanismos automatizados de, digamos, de Internet, ¿no? Ellos quieren seguir administrando la justicia y muchas veces, por ejemplo, en las audiencias virtuales yo me opuesto a que se inicie, no puede ser posible, yo dije, sin embargo no me lo han permitido y aún eso no se lleva a cabo, pero no ha habido nadie que... Bueno, y vos no podés decirte, espérate, diferente esta negativa de los jueces, activistas y eficientistas. Vos no podés irte a la Corte Constitucional para Claro, parar esto. claro, definitivamente que sí se puede, ¿no? Claro, yo creo que sí se puede hacer esto, maestro. En ¿Y este quién lo ha tiempo, hecho? hasta ahorita nadie ha hecho algo contra este tipo de audiencias. No sé cómo está en la Argentina, ¿no? En la Argentina, ¿cómo están llevando a Te cabo las repito, audiencias? en Chile y en España han España. declarado que es ilegal. Claro. Tomando digamos, esas iniciativas, puede hacer algo en el Perú, ¿no? Porque con esto, con todo esto, maestro, han condenado a mucha gente inocente, en realidad. ¿Y qué le toca? Toca apelar, irse a casación, Pero etc. me parece a mí que un condenado en estas condiciones está legitimado, harto legitimado para ocurrir a la Corte, ¿no? A la Corte Claro, Constitucional estoy hablando, ¿no? En Perú ya no hay más Corte Suprema, la Corte Suprema es la Constitucional. exacto. Si las decisiones de la Suprema Corte son impugnables ante la Corte Constitucional, de hecho, la Suprema es la Constitucional. Judicialmente hablando, Claro, jurisdiccionalmente hablando. claro. Oye, Y al igual que esto, te sugiero, te animo a que lo hagas, ¿eh? Porque el que haga eso, el que logre la inconstitucionalidad, va a ser famoso en el Perú. claro, maestro, es una buena opción, ¿no? Para ellos. Y yo creo que sí puede ser fundamental, ¿no? Para hacer ello, yo creo que sí. Ujú. Y al igual que esos temas, Yo realmente, vos sabés, Néstor, que yo tengo un afecto muy grande por el Perú, por muchas razones, ¿no? Entre otras y muy cercanas, porque yo tengo varios doctorados honoris causa dados en el Perú. Perú ha sido muy generoso conmigo. Tengo obra publicada en libros grandes. Y a mí me da mucha pena que el Perú, al cual yo tanto le debo, esté dando tanta vuelta alrededor de la ineficacia, de la inconstitucionalidad, de la ilegalidad, ¿no? Nadie comprende las cosas como tienen que ser. Se han colocado voluntariamente en los arrabales de la Constitución, cuando tienen un tribunal constitucional que legisla general para la generalidad, hasta en eso, ¿no? claro. Ujú. Yo sufro mucho el Perú, ¿eh? Cuando Vargas Llosa, Nobel de Literatura, comienza una de sus más extraordinarias novelas, que es La Conversación en la Catedral, Correcto. que es un bar que está cerca de tribunales en Lima. Él está hablando con un amigo que se llama de apellido Zavala. En la primera página, la novela dice que el autor le dice a Zavala, a su amigo, oye, Zabalita, dime, ¿en qué momento se jodió el Perú? Esa es la pregunta inicial. Y después la novela dice cómo, ¿no? Yo te la Claro. voy a hacer a ustedes, a vos la pregunta. Dime, ¿en qué momento se jodió la justicia peruana? Era una justicia sensata, prudente, pacífica, mansa, al decir de la ley de partidas, para hacer este desquicio que tenemos hoy, ¿no? Cualquiera que siga con un mínimo de atención la jurisprudencia, particularmente la penal, se rasga las vestiduras. Es el único país en América que tiene 3 tipos de prisiones preventivas y en cierto tipo de delitos, no importa cuál, una imputación siempre.
pone 36 meses de prisión preventiva directa, con una opción de 12 meses más. Ponerlo Sí. 4 años preso a un señor para saber si tiene que estar preso, eso clama al cielo. ¿Cómo es que el Perú ha llegado a eso? Yo no lo puedo entender. Y eso es cierto, maestro. Por ejemplo, en todo lo que son las medidas coercitivas personales, la prisión preventiva, que en otros países pues media aseguramiento, ¿no? Esas prisiones preventivas, que en España es la prisión provisional, aquí en Perú siempre ha sido una regla y no una excepción. Y es cierto lo que usted dice, hay tres tipos, pues, digamos, de tiempo, se podría decir, para que ciertos procesados puedan estar presos preventivos hasta que dure justamente su juicio, supuestamente, ¿no? Para que no fuguen o para que no entorpezcan con los testigos, puedan esto, ¿no? Hay una que es la más simple, la 9 meses, la compleja que es la 18 meses, y la de crimen organizado 36 meses, 3 años de prisión preventiva, Dios mío. Y lo que pasa en Perú... Se duplica, no es 9 por 2, 18 por 2, 36. Correcto. Ajá. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, yo en todas las audiencias de prisión preventiva en este tiempo, he logrado que no den prisión preventiva fundamentando mis argumentos en el tema del peligro procesal, porque pruebes que mi patrocinado no iba a fugar ni escapar, y sobre todo me ha funcionado mucho el tema de la proporcionalidad de la medida. Usted sabe que en el Perú, en una audiencia de prisión privativa, en una audiencia de prisión privativa de libertad, se discuten 5 presupuestos. Los fundados y graves y vehementes lo han aumentado el último acuerdo plenario 1 de 2019, elementos de comisión, que esto tiene que estar casi de certeza. Ese es el nivel, ¿no? Digamos, el estándar de los elementos de comisión. El otro que se discute es la pronoxia de la pena, luego el peligro procesal, dos vertientes, peligro de fuga y peligro de obstaculización, la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. A la falta de cualquier requisito no hay prisión preventiva, pero ¿qué pasa? La vez pasada tenía un caso en las cuales era un delito de cohecho, ¿no? De un cliente que era un policía, ¿no? Que supuestamente habría recibido una donación en la función pública policial que se llama cohecho. Y la fiscal y el juez sustentan el pedido, la fiscal dice, es un delito totalmente grave. El juez dice, sí, es un delito grave porque es un policía. Yo le digo, la pena mínima es hoy 6 años la pena mínima. No estamos hablando de un delito de crimen organizado, tráfico de drogas, para que la pena o violación sexual, las penas son de 20, 18 años. Sin embargo, me niegan justamente, porque en el peligro procesal también se evalúa el tema, digamos, de la gravedad de la pena, como dice. Y el juez fundamenta su decisión, dice, es un policía, 6 años para mí es grave. Muy bien. Y aquí en el Perú, maestro, si cualquier delito que sea con policías, y es ya una prisión ya efectiva. Es poco raro anteriormente que los jueces daban pues a los procesados una comparecencia simple, una comparecencia con restricciones. Todo era prisión preventiva por acá. De hecho, que el Perú se ha hecho reconocido por mandar a prisión preventiva a todos los presidentes casi, a ministros, a congresistas, todo era prisión preventiva. Era prisión preventiva y era ya... No, todos. Los 6 presidentes están todos presos o todos fusilados presos. Para morir presos. Exacto, exacto. Y eso olvidan, ¿no? Muchas veces los jueces que la prisión preventiva es como el proceso penal, es la última ratio. Hay que ir a la prisión preventiva y hay que hacer una consonancia con las demás medidas, las medidas coercitivas, ¿no? Porque una comparación no lo hacen, todo es prisión preventiva. Y con esto termina esa parte. Yo te vi un caso, maestro, hace poco en una provincia cerca de acá que se llama Yaviri, era un caso de tenencia ilegal de armas. La fiscal, porque los fiscales no hay que fiarse, ¿no? Los fiscales son dobles. Y como yo sabía que no había elementos de convicción, no había nada, no había nada. Y la fiscal me dice, no se preocupe, doctor, lo vamos a soltar, porque estaba con detención preliminar, que es distinto a la prisión preventiva, y ya yo avancé la detención preliminar porque liberan a mi patrocinado. Yo le dije, doctora, entonces ya lo vamos a liberar a mi patrocinado, sí, no se preocupe. Antes que termine la detención preliminar, ya había solicitado prisión preventiva al juzgado, o que había formalizado la invitación y había prisión preventiva al patrocinado. Y yo le dije, doctora, ¿cómo hace eso? Yo le dije, señora fiscal, usted con ese requerimiento va a ir a dar pena, así le dije, va a dar pena a una audiencia, porque no había elementos de convicción, no había nada. Ya. Y fuimos a la audiencia y ya pues le di con alma, corazón y vida,
Y el juez dijo, efectivamente, esto no... Felizmente que ese juez, que era otro inquisitivo, ¿eh? Felizmente, no sé, habrá recordado que era ex militar, porque se le encontró una arma de la Segunda Guerra Mundial que ni siquiera servía, o sea, hace años, y por eso lo denuncian a mi patrocinado por tenencia ilegal de armas. No funcionaba, un arma de la Segunda Guerra Mundial, estaba como viejo, es una pericia que decía, no sirve. Entonces, el juez dijo, creo que era militar, dijo, este caso, doctora, perdón que le diga, no debería venir a prisión preventiva. ¿Y qué respondió en audiencia a la fiscal, maestro? Dijo, es que el provincial, el jefe nos obliga a que todo mandemos prisión preventiva, todo. O sea, no es nuestra decisión. Y así dijo una fiscal joven, se sinceró en la audiencia y dijo, es que el provincial, como es el jefe de todos, no, a todos tienen que pedir prisión preventiva. Yo le dije, terminó la audiencia, y no le dieron prisión preventiva, libre, comparecencia siempre, no pasó nada. Entonces yo le dije, doctora, ¿qué le dije? Sí, doctor, pero ¿qué hago? Mi jefe, es mi trabajo. Y es lo que pasa muchas veces. Los fiscales olvidan ese principio llamado principio de objetividad. El principio de objetividad, el fiscal tiene que buscar elementos de convicción, tanto de cargo y descargo. Tiene que ser objetivo, si algo lleva a juicio o no, si algo va a acusar o no. Si no lo hay, sobresedo o archivo, pero no lo hacen. Tienen miedo de archivar o sobreseer la causa o digamos, de llevar una causa judicial. Tienen miedo. Es lo que pasa en el Perú, maestro. Néstor, llevamos ya más de una hora hablando, te agradezco mucho la presencia hoy, me gustó la conversación, aprendí de ella. Yo tengo mis reparos con esto de las teorías de las objeciones, sobre todo en lugares donde, a pesar de decirse que hay una ley acusatoria, de verdad es inquisitoria, con el Perú, ¿no? Pero me parece que todo esto sirve para que el derecho crezca. Decir estas cosas sirve para que alguien piense si lo que estamos haciendo está bien, está dentro de la esfera de lo constitucional. Así que me gusta el tema propuesto, te lo agradezco, y me parece que lo hemos presentado adecuadamente, que la gente ha comprendido el problema, ¿eh? Néstor, te dejo un minuto final para que te despidas y hagas un último deseo jurídico. Gracias, maestro. Muchas gracias nuevamente por la cordial invitación de tomarme en cuenta en este ciclo de brillantes conferencias que usted siempre organiza. De verdad, usted sabe que todo lo que formamos parte de esta escuela, la Escuela de Garantismo Procesal de Universidad Rosario de Santa Fe en Argentina, siempre recordamos con mucho cariño sus enseñanzas de todos los maestros que están presentes todavía y los que no están, ¿no? Como el maestro Ariel Álvarez Gardiol, quien no recordará de él, que también ya está con Dios. Y siempre nos acordamos de todos. Es una experiencia muy bonita esa maestría. Yo recomiendo a todos que vayan allá porque van a ser otras personas distintos, van a ver el proceso de distinta manera, van a aprender a repensar, como usted dice en la primera sesión de la maestría. No a pensar, sino a repensar en el derecho y que cada uno vayamos a nuestros países a ver la realidad y a tratar que lo que usted nos enseña, cambiar esas cosas a través del garantismo procesal. Por eso que yo agradezco mucho todo lo que usted ha dado por nosotros, maestro, y siempre usted como lo considera como mi padre y siempre va a ser así. Y finalmente, mi último deseo para esto es que esta administración de justicia pues cambiemos ese chip ya de los jueces inquisidores y hagamos que el proceso sea pues un verdadero bastión de la libertad, como usted dice, ¿no? Que ese proceso, como usted siempre nos enseña en la clase, sea ese método de debate dialogal antagonista entre dos sujetos procesales que actúan en igualdad de condiciones frente a un tercero, que siempre este señor juez debe ser imparcial, propiamente dicho, imparcial e independiente. Imparcial, no tener pleito de interés de estos dos, uno, el otro. No tener pleito, me es indiferente. Imparcial, porque el juez no es parte. Y cuando aplica a esas instituciones jurídico-procesales, como la prueba de oficio, se vuelve parte. Ya se olvidó de ser juez. Independiente, porque él no puede dejar llevarse por la prensa amarilla, por los jueces superiores, como lo hay, o por cualquier otra cosa, para las decisiones. Eso es lo que, para mi punto de vista, un proceso penal
debe decir. Yo estoy escribiendo un libro, El proceso penal, apuntes desde el garantismo procesal, y le cuento más, yo estoy acabando. Todas las ideas que usted me ha enseñado, lo he trasladado a ese libro que voy a sacar, El proceso penal peruano, apuntes desde el garantismo procesal. Todo ahí está, todo lo que usted dice, cómo debe ser. Y yo creo que la lógica del proceso debe ser así, ese triángulo equilátero. Dos sujetos frente a un tercero, siempre imparcial, imparcial, independiente. Eso es mi mejor, digamos, mi mejor deseo, que en toda Latinoamérica lo practiquemos. Muchas gracias, maestro. Oye, yo te lo agradezco, espero ese libro, lo espero Maestro, que salga, no, usted va a hacer el prólogo. y contar con un ejemplar pronto, ¿no, Néstor? Lo quiero tener el machote, maestro, para ya mandárselo, para que usted me haga el prólogo. Ya desde ya le estoy... Con gran gusto. Lo voy a comprometer. Un gran abrazo y gracias por todo, ¿eh? Hasta Gracias, pronto maestro. y hasta siempre, hijo. Gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro.